Reciban en este día, Iglesia, todas las bendiciones de parte del Dios Celestial. Pido en el nombre del Señor Jesús que esta enseñanza del día de hoy toque sus corazones, que esta enseñanza entre y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Señor y Padre Celestial, colocamos este tiempo en tus manos, pidiéndote, Dios de los cielos, tu dirección, pidiéndote que seas tú, Dios, el que nos hable en este tiempo. Colocamos esta enseñanza en tus manos, pidiéndote, Padre Celestial, de que seas tú hablando a cada una de las personas que están ahí, Señor, escuchando esta palabra, que a donde quiera que esta palabra llegue, sea de gran bendición. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles en este tiempo acerca de una palabra. El título de esta enseñanza para el día de hoy es Un momento de oscuridad. Y creo que todos hemos vivido un momento de oscuridad en nuestras vidas. No importa la edad, el sexo, la nacionalidad o la raza. Es un momento que nos afecta. En este tiempo algunos pueden estar pasando. En este tiempo que estamos viviendo, algunos pueden estar pasando un tiempo, un momento de oscuridad, ya sea por enfermedad o por la muerte, o un divorcio, o un problema legal, o problemas familiares, o problemas económicos, o problema con la pareja. Cualquiera de estas situaciones es un momento de oscuridad para muchos. A veces hay momentos en la vida de una o de uno, momentos de oscuridad donde no se ve luz, donde no se ve un fin. Y durante estos momentos más oscuros es cuando debemos centrarnos en ver la luz. Es durante nuestros momentos más oscuros cuando debemos centrarnos en ver la luz. Y quiero contarles una historia de mi niñez, dándole introducción a esta enseñanza. A la edad de más o menos de 7 a 8 años, esa era la edad que yo tenía más o menos en ese entonces. Mi mamá viajaba para Venezuela a trabajar para suplirnos necesidades económicas a mis hermanos y a mi persona. Yo soy la menor de 5 hermanos y entonces en ese entonces era, y siempre lo he sido, era la niña de la casa. Recuerdo que mi mamá tenía enemistades con una vecina y en uno de esos viajes que mi mamá hizo para Venezuela, nos dejó al cuidado de mi papá y de mis 2 hermanos mayores. Recuerdo que en ese día mi hermano el mayor viajó para Guatapé, un pueblo de acá de Antioquia, y quedé en mi casa al cuidado de mi hermana la mayor, de Celina, y de mi papá. Como mi mamá tenía conflictos con una vecina, una señora que quedaba así casi a todo el frente de mi casa, entonces esta señora aprovechó el hecho de que mi mamá se había ido para Venezuela y ella contrató unos grupos al margen de la ley para que
atropellaran en la casa donde yo vivía con mis hermanos y mi papá. Recuerdo que esa noche fue de terror para mí y para mi hermana Gloria, mi hermano Andrés y mi hermana Celina, porque como les decía, mi hermano el mayor había viajado para Guatapé y este grupo al margen de la ley, con armas, empezaron a disparar en contra de la casa y disparaban y yo me acuerdo que mi hermana Celina hacía de todo para tratarnos de proteger a mi hermanita Gloria y a mí, que éramos las niñas. Y mi hermanito Andrés, en el desespero de hacer algo para parar eso, él salió por una reja, por un huequito muy pequeño que había en una reja de un patio. Él salió por ese huequito para ir a buscar ayuda. Y esa noche fue una noche de oscuridad para mí. Mi hermana Celina nos metía debajo de las camas, a Gloria y a mí, tratando de protegernos. Y las balas pasaban por un lado. Inclusive hubo una bala que casi le impacta en la cabeza a mi hermanita, a Celina, la mayor. Yo recuerdo que yo miraba por el patio y yo decía, ¿cuándo será que amanece? Y desde ese entonces, durante muchos años, le tuve miedo a la noche y a la oscuridad. Y hoy, sacando esta palabra, recordaba ese momento y traía a memoria muchos momentos de oscuridad, los cuales yo he vivido en mi vida, he tenido en mi vida. Y creo que este tiempo estamos viviendo, mucha gente ha vivido un tiempo o han vivido tiempos de oscuridad. Hay tiempos que pueden durar una noche, un día, una semana, 15 días, un mes. Creo que esos tiempos de oscuridad depende. El tiempo de duración creo que depende mucho de nosotros. Y quiero hablarles acerca de Pedro, porque mientras Dios me daba esta palabra, solamente se me venía Pedro. Y Pedro vivió una noche, un tiempo de una oscuridad, un tiempo de dificultad, una noche de densa oscuridad vivió Pedro. Y creo que ese mismo sentimiento que yo sentía cuando estaba pequeña, queriendo ver la luz. La luz es como ver una respuesta, la luz es como que ya esta oscuridad pase, o este problema pase, o esta circunstancia pase. Creo que ese mismo sentimiento albergaba Pedro, donde quizás en esa noche Pedro, el discípulo del Señor Jesús, hubiera querido que esa noche pasara, que ya pasara lo que él estaba viviendo en ese momento. Y ese día, esa noche, era la noche cuando su maestro, aquel hombre que le había dado una identidad, aquel que antes de hacerle el llamado, le mostró su poder con la multiplicación de los peces. Aquel hombre que sanó su suegra, aquel hombre que le había aguantado
cada locura, cada insensatez, cada palabra a la ligera. Aquel hombre que había comido con él, aquel hombre con el cual había caminado, aquel hombre el cual él había hecho la afirmación que él era el Hijo de Dios. Ese hombre, su maestro, Jesús, sería arrestado por los judíos y por los principales de la sinagoga. Y ese mismo Señor, ese mismo Maestro, su mismo Señor Jesús, esa misma noche le había dicho: Pedro, hoy me negarás 3 veces. Y Pedro le había hecho una afirmación: Señor, nunca te negaría. Y ahí está, en el patio, ahí está Jesús en el patio, siendo azotado, humillado, y Pedro del otro lado del patio. Jesús fija esa mirada de él. Yo me imagino ese momento. Jesús fija la mirada, dice la Biblia, en San Lucas 22, que Jesús fija esa mirada directa hacia Pedro. Y en ese momento el gallo empieza a cantar. Yo digo que es el momento más oscuro de esa noche para Pedro. Cuando él ve esa mirada, esos ojos de amor de Jesús mirándolo, puesto sobre él. Y en ese momentico, Pedro empieza su negación. Y quiero leerles San Lucas 22, 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. En el 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Por qué encendieron fuego? Porque era una noche, estaba oscuro y había frío. Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Por qué? Porque había oscuridad y había frío. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. En el 59 dice: como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también estaba con él, porque es Galileo. Le estaban diciendo: Pedro, usted estuvo con Jesús, porque usted es Galileo. Y en el 60 dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En el 61 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Mira lo que dice en el 66. Vuelto el Señor miró. El Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Aquí hay dos cosas para saltar. El Señor miró a Pedro y dice que Pedro inmediatamente se acordó de lo que el Señor le había dicho. Yo digo que ese es ese momento donde vino tanta oscuridad a Pedro. Un momento donde Pedro quizás prefirió haber muerto. Pero solamente Pedro hizo una cosa. Saliendo fuera, lloró amargamente. En el 62 dice así: Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Y esos tiempos de oscuridad lo llevan a uno, muchas veces a llorar amargamente, a llorar con desesperos, queriendo salir rápidamente de esos momentos de oscuridad. Y esa misma noche fue la noche de oscuridad para Judas. Y en Mateo 27 dice así, Mateo 27:3: estando Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 3 monedas de plata, que eran 30 siclos, o sea, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo esto Judas: he pecado entregando sangre inocente. Dijo Judas. Y los fariseos, los principales, dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y en el 5 dice: y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Ese momento de oscuridad para Judas tomó la peor decisión, que fue salir a ahorcarse. Y como les decía anteriormente, el momento de oscuridad para Pedro fue salir y llorar amargamente. Pero el momento de oscuridad para Judas fue salir y ahorcarse. A veces esos momentos de oscuridad nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Y en estos momentos de oscuridad, este momento de oscuridad, la misma noche, también lo vivió Jesús. Yo digo que fue aún más duro y más difícil para el Señor, porque hubo momentos del Señor esa misma noche donde Él le dijo a sus discípulos, a 3 de sus discípulos: suban y oren conmigo porque estoy afligido en gran manera. Dice también la Biblia que se arrodilló y que lloró angustiado. Y dice también la palabra del Señor que le dijo al Padre: Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa. El Señor vivió ese momento también de oscuridad. Ese momento donde vio que uno de sus discípulos, con el cual se sentaba en la mesa, lo vendería y lo entregaría con un beso. Y no sé cuántas veces te has sentido traicionado, te has sentido menospreciado, te has sentido abandonado. Pues ahí está mi Señor Jesús, que te entiende.
porque él fue traicionado. Dice la Biblia que fue abandonado en el momento de la captura. Todos los discípulos se fueron y lo dejaron solo. Mientras estuvo en el patio de Anás, de Caifás, ahí estuvo él solo. En esos momentos de oscuridad, no has estado solo. Y entonces dice la palabra del Señor en San Juan 18. Se los quiero leer. Vayan ustedes con sus Biblias en sus casas, cojan la Biblia, indaguen, escudriñen la Escritura. Y dice la palabra del Señor en San Juan 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Dice que, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Después de Jesús decir cuáles cosas, dice aquí la palabra del Señor que Jesús había orado por sus discípulos, pidiéndole al Padre que los guardara, porque ya se llegaba el momento de capturarlo a él. Entonces dice en el 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. ¿Sabes qué quiere decir el torrente de Cedrón? Cedrón quiere decir en el hebreo Kidrón, y quiere decir que es oscuro, negro, triste o sucio. El torrente de Cedrón. Cedrón era el significado de ese lugar, era oscuro, negro, triste o sucio. Para ese torrente, para ese lugar, entró Jesús con sus discípulos. Ahí a ese lugar oscuro entró él. Y dice en el 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Dice la Biblia que Judas sabía dónde estaba el Señor. Él estaba allí, en el torrente de Cedrón, allí en ese lugar oscuro, negro y triste. Judas, porque fue con los alguaciles y los soldados, dice que con linternas y antorchas, porque el lugar era demasiado oscuro. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, dice en el 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Mire, Jesús no evadió ese momento de oscuridad, ese momento de tinieblas, ese momento de conflicto, ese momento que era duro para él. Él no lo evadió, él no se escondió. Él no le dijo a sus discípulos, cúbrame, guárdeme, escóndeme, protéjame. No, dice que le salió adelante. Tenemos que aprender a salir adelante de esos momentos oscuros. Hay que salirle un paso adelante a ese momento donde nosotros estamos sintiendo que nos invade la oscuridad. Dice, como les leía en el 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Y en el 5 dice, le respondieron, a Jesús Nazareno.
Jesús le dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Mi Señor Jesús salió en la defensa de sus discípulos y les dijo a los alguaciles y a los soldados: si me buscan a mí, déjelos ir a ellos. Dice la Biblia que él estaba en el torrente de Cedrón, en ese lugar oscuro. Cedrón, el lugar oscuro de angustia. Y ahí en ese lugar se encontró con Judas, con su discípulo, con el que lo vendió. Y me parece lindo porque Jesús salió en defensa de sus discípulos. Como te aseguro que Él siempre va a salir en tu defensa, siempre y cuando tú estés al lado de Él. Les leía una frase que yo copié hace un ratico, se las leí. Es durante nuestros momentos más oscuros cuando debemos centrarnos en ver la luz. Si tú te centras en ver la luz, vas a salir rápido de la oscuridad. David dice en el Salmo 27:1, que fue con el salmo que Dios le dio inicio a esta enseñanza cuando Dios me la dio. En el Salmo 27:1 dice David: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? David hace esa pregunta. Continúa diciendo: el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Se los quiero volver a leer. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este salmo David lo está haciendo en representación a Cristo en el huerto del Getsemaní y en su camino al Calvario. Mientras él daba un vistazo a la densa oscuridad, veía las linternas y antorchas de los que venían a prenderle. Su corazón se regocijaba en la confianza tranquila de una fe segura. Para mi Señor, estar entre densas oscuridad. Para mi Señor, verse rodeado de las personas que lo iban a azotar, que lo iban a escupir, que se iban a burlar de él, pero él en ningún momento vio oscuridad, porque él es la luz misma. Él es la luz misma. Por eso David lo dice en este salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor estuvo en el torrente, como se los leía ahorita, el torrente de Cedrón. Pero él no vio en ningún momento tinieblas y estuvo en ellas, pero él no vio tinieblas, porque mi Señor Jesús es luz misma. Él es la luz. Dice la Biblia, Él es la luz del mundo. Y Él es el único que puede disipar las tinieblas, la oscuridad que viene a tu vida. Deja entrar la luz y la oscuridad se irá. Varón, deja entrar la luz. Mujer, deja entrar la luz de Jesús en tu vida y la oscuridad se irá.
Sea lo que sea por lo que estás viviendo ahora, sea lo que sea por lo cual estés atravesando, como lo decía ahorita, un divorcio, un problema con tus hijos, un problema con tu esposo, un problema financiero, un problema de salud, sea lo que sea, deja entrar la luz y la oscuridad se irá. Jesús es la luz misma. Ahorita mientras le oraba a Dios y le decía, Señor, habla por medio de esta enseñanza, Él me decía a mí, yo he alumbrado tus días de oscuridad. Y entonces yo le oraba repitiéndole esto a Dios y le decía, Dios, tú has alumbrado los días de mi oscuridad, tú has alumbrado los días donde yo he vivido en oscuridad. Él ha sido la luz. Y concluyo contándoles este testimonio porque es para glorificar el nombre de mi Señor Jesús. Hace poco, menos de 15 días, nos dio el coronavirus a mi hija, a mi esposo, a mi hija la mayor. Y en esos mismos días, esa misma enfermedad le da a mi hermanita la mayor y al esposo. Y el esposo de ella le tocan internarlo en el hospital y colocarle en respirador. Y fue un tiempo de oscuridad, tanto para ella como para nosotros. Pero mi hermana sabía o supo hacia quién dirigirse y buscar la luz para que disipara las tinieblas que habían venido a su vida. Y ella entra en ese clamor a Dios. Y ella en estos momentos vive lejos de nosotros. Vive en tierra caliente, yendo para la costa, en Montería, o para esos lados de allá. Y mientras nosotros estamos acá en mi casa, yo también con la enfermedad, mi esposo, con los síntomas, habían días donde solamente yo sentía un desespero por correr hacia mi Señor. Y yo le decía a mi esposo, mi amor, es que solamente en Dios está la solución. Habían días donde el malestar que yo sentía en mi cuerpo era tan fuerte que yo sentía que me iba a enloquecer. Y solamente tenía un desespero y yo le decía a mi esposo, amor, necesitamos buscar a Dios. Levantémonos a orar. Y yo tenía esa angustia dentro de mí de solamente correr hacia mi Señor Jesús. Y yo me arrodillaba al lado de mi cama y yo le decía, Señor, te pido por mi salud y te pido por la salud de mi hermanita, porque ella también tenía el virus y tras de eso tenía que lidiar con que el esposo estaba en el hospital, lejos de ella, porque se lo llevaron como 3 horas del lugar donde ella vivía. Y fueron, como les dije, 15 días, pero más o menos 8 días de una densa oscuridad, donde para la gloria de Dios, hoy día vemos la luz de Jesús disipando todas las tinieblas de oscuridad que habíamos visto que venía sobre mi familia. ¿Por qué? Porque mi Dios es la luz propia y Él da respuesta a cualquier problema, el cual
un hijo suyo se enfrente. Si tú no tienes a Jesús, hoy yo te invito a que lo aceptes en tu corazón. Deja entrar la luz y la oscuridad se irá. La esperanza es poder ver que hay luz a pesar de toda la oscuridad. Yo sé que mi hermanita, a pesar de ver lo que los médicos le decían, porque los médicos le dijeron que además del coronavirus, mi cuñado tenía una bacteria en los pulmones. Pero yo sé que a pesar de todo lo que el médico dijo, de ver todo en contra, de ver de que él estaba lejos, de ver que el día que ella lo llevó al hospital, había un ambiente tenso donde habían muchos carros de funeraria, pero ella vio a través de toda esa oscuridad, ella veía la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ella en ningún momento desistió en de que Dios haría algo. Yo te invito a que no desistas, a que no dejes de ver la luz que es nuestro Señor Jesús. Él en ese momento, en ese proceso de ser arrestado, en ese momento de estar en el patio, en ese momento de ver a su discípulo negándolo, él sabía que después de ese proceso, que después de esa noche de oscuridad, se venía la luz. Él sabía que después de esa noche oscura, se venía la victoria. Después de que pase esta oscuridad por la cual tú estás pasando, después de que pase todo esto, después de que pase este tiempo que tú estás viendo de oscuridad, si recorres a la luz que es nuestro Señor Jesús, vas a ver cómo la luz de Jesús alumbrará sobre tu vida y toda tiniebla va a ser disipada y el día difícil, el día de oscuridad se irá y vas a ver la luz de Jesús resplandeciendo sobre toda dificultad. Lo declaro en el nombre del Señor Jesús. Lo declaro en Cristo Jesús, que toda tiniebla se irá y que mañana saldrá el sol y tu día se dará diferente. Lo declaro en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.